Nadie te lo va a decir directamente, no tu médico, que elige sus palabras con cuidado para no alarmar ni prometer. No tus hijos, que prefieren no pensar en eso aunque lo piensen. No los libros de salud, que hablan en promedios que no aplican a nadie en particular. Y ciertamente no el número de velas que pusiste en tu último pastel de cumpleaños, porque los años que cumpliste y los años que te quedan son dos conversaciones completamente distintas. Pero hay señales, no en el horóscopo, no en las palmas de las manos, en el cuerpo, en los hábitos, en las cosas pequeñas que haces o dejas de hacer cada día sin darles importancia, en patrones que los investigadores llevan décadas estudiando en miles de personas mayores de 70 años y que, cuando se juntan, dibujan algo que se parece bastante a un mapa. Un mapa que no te dice el día exacto. Ningún mapa honesto promete eso, pero sí te dice en qué dirección estás caminando. Hay 9 de estas señales. Algunas las vas a reconocer inmediatamente porque ya las sientes. Otras te van a sorprender porque no las esperabas en esta lista. Y al menos una, te lo garantizo, va a hacerte pensar en alguien que conoces, alguien mayor, y ver en esa persona algo que nunca habías visto con esos ojos. Al final de este video vas a entender qué es lo que realmente determina cuánto tiempo se vive después de los 70. Y te adelanto algo. No es lo que la mayoría de la gente cree que es. Quédate. La primera señal no tiene que ver con el corazón, ni con los pulmones, ni con ningún órgano que el médico mida en una revisión anual. Tiene que ver con algo mucho más simple y mucho más revelador. Tiene que ver con cómo caminas, no a dónde caminas, cómo. La velocidad al caminar es uno de los predictores de longevidad más estudiados y más consistentes que existen en la investigación gerontológica. Estudios con decenas de miles de participantes mayores de 70 años han encontrado que las personas que caminan más rápido viven, en promedio, significativamente más años que las que caminan despacio. No porque caminar rápido cause longevidad directamente, sino porque la velocidad al caminar es el reflejo externo de algo interno, el estado integrado de tu sistema muscular, tu sistema nervioso, tu equilibrio, tu capacidad cardiovascular y tu función cognitiva, todo al mismo tiempo. Cuando caminas, tu cerebro está coordinando docenas de sistemas simultáneamente. Cuando ese proceso se deteriora, la velocidad baja antes de que aparezca cualquier otro síntoma visible. Es por eso que los médicos que trabajan con pacientes mayores usan la velocidad al caminar como uno de sus indicadores de salud general más confiables. La señal concreta aquí no es que tengas que correr. Es el ritmo que tienes cuando caminas, sin que nadie te apure. El ritmo natural de tu cuerpo en movimiento libre. Porfirio Ángeles tiene 74 años y vive en Delano, California. Trabajó 30 años en los campos de uva del condado de Kern. Camina todos los días 40 minutos, con la misma velocidad que llevaba a los 60, con la espalda recta y los brazos moviéndose. Su médico le dijo el año pasado que tenía la densidad ósea de alguien de 61. Porfirio no se sorprendió. Dijo que la tierra te devuelve lo que le das. Si notas que tu paso natural se ha vuelto más lento en los últimos años, no es una señal para ignorar. Es el cuerpo diciéndote algo que todavía estás a tiempo de escuchar. La segunda señal está tan cerca de ti en este momento
que probablemente no la estás notando. Es tu respiración. No si tienes falta de aire al subir escaleras, que eso cualquiera lo nota, sino la calidad de tu respiración en reposo. ¿Cuánto aire puedes exhalar de manera forzada en un segundo? Los médicos lo llaman capacidad pulmonar funcional, y los investigadores lo llaman uno de los mejores predictores individuales de mortalidad en personas mayores de 70 años. Pero hay algo más específico y más cotidiano que mide lo mismo sin necesitar aparatos. Puedes hablar una frase larga en voz alta sin quedarte sin aire a la mitad. Puedes subir un tramo de escaleras y llegar arriba sin necesitar esperar para seguir hablando. Cuando te ríes de verdad, de esas risas que salen de adentro, ¿puedes reírte sin que el aire se acabe antes que la risa? Estas son versiones cotidianas de la misma pregunta que hace el médico con el espirómetro. Y las respuestas dicen lo mismo. Los pulmones no tienen la capacidad de regenerarse como otros órganos, pero sí tienen la capacidad de mantenerse, de no deteriorarse más rápido de lo necesario, con un solo hábito que ningún medicamento reemplaza: el movimiento aeróbico regular, caminar, nadar, lo que el cuerpo de cada quien pueda hacer. Pero mover el sistema cardiovascular de manera sostenida, con suficiente regularidad, es la diferencia que los estudios encuentran una y otra vez entre los que siguen respirando bien a los 80 y los que no. Pero hay una tercera señal que la mayoría de los médicos no menciona en las consultas rutinarias, y es, según varios investigadores, una de las más poderosas de las 9. Tiene que ver con el sueño. No si duermes 8 horas exactas, que ese número es un promedio que le queda bien a los promedios y mal a las personas individuales. Sino si cuando te levantas, la mayoría de los días, sientes que dormiste. Esa sensación de haber descansado de verdad, de que el cuerpo hizo lo que tenía que hacer durante la noche, es el indicador real. Y su ausencia crónica, el despertar sistemáticamente sintiéndose como si no hubiera valido la pena dormir, es una señal que los investigadores han vinculado con inflamación crónica, deterioro cognitivo acelerado y una serie de condiciones que acortan la vida de maneras que pocas personas conectan con el sueño. Esto importa especialmente después de los 70, porque el patrón del sueño cambia con la edad de maneras que son normales, como dormirse más temprano o despertarse más veces en la noche, pero que a veces se convierten en un problema real, cuando la calidad del descanso baja de manera sostenida. Teodora Villalobos tiene 71 años y vive en Fresno. Le diagnosticaron apnea del sueño a los 68, cuando llevaba años despertándose cansada sin entender por qué. Tratar la apnea le cambió, según dice ella, no solo el sueño, sino el resto del día. La energía, la memoria, el humor, todo. Dice que no sabe cómo llegó a los 68, sin que nadie le hubiera preguntado si dormía bien de verdad. Si duermes, pero no descansas, tu cuerpo está trabajando de noche en algo que no debería costarle tanto. Y eso tiene un precio que se paga despacio, pero que se paga. Antes de la cuarta señal, que es la que más me interesa que escuches porque es la que menos gente conecta con la longevidad, quiero detenerme un momento, porque sé que alguien que escucha esto está contando señales, sumando, preguntándose, ¿en qué lugar de esta lista se encuentra? ¿Eso está bien?
Eso es exactamente lo que tiene que pasar. Pero si lo que escuchas te está generando preocupación real, quiero pedirte que no te la guardes, que la converses con tu médico, que la uses como información, no como sentencia. Ninguna señal es un destino fijo. Son indicadores. Son el cuerpo hablando para quien quiera escuchar. Si ya estás suscrito al canal y le diste like a este video, gracias. Estas historias e investigaciones me llevan días de trabajo y tu apoyo tiene peso real. Si todavía no lo estás y sientes que este contenido te está dando algo, ese botón rojo está ahí, sin presión, solo si sientes que vale. Ahora la cuarta señal. Y presta atención porque esta es la que la mayoría de la gente no tiene en el radar. La cuarta señal es tu vida social. Concretamente, si tienes al menos una relación en tu vida donde puedas decir lo que piensas de verdad sin calcular cómo va a ser recibido. Esto no es psicología de autoayuda, es epidemiología. Los estudios sobre longevidad más largos y más rigurosos que se han hecho, incluyendo el famoso Estudio de Desarrollo de Adultos de Harvard, que lleva más de 80 años siguiendo a las mismas personas, encuentran de manera consistente que la calidad de las relaciones cercanas es uno de los predictores más robustos de salud y longevidad en la vejez. No la cantidad de relaciones, la calidad. Específicamente, la presencia de al menos una relación donde existe lo que los investigadores llaman confianza relacional. La certeza de que si algo va mal, hay alguien que va a estar. No alguien que va a resolver el problema necesariamente. Alguien que va a estar. Las personas que a los 70 años tienen esa relación, ya sea con un cónyuge, un hijo, un amigo de décadas, un hermano, viven más y en mejor estado que las que no la tienen. El aislamiento social tiene sobre la salud un efecto comparable al de fumar 15 cigarros al día. Eso no lo digo yo. Lo dicen décadas de investigación. La pregunta práctica para ti hoy es esta. ¿Hay alguien en tu vida a quien podrías llamar ahora mismo si algo estuviera mal? No para pedir dinero ni para pedir favores, solo para decir que algo está mal y saber que del otro lado hay alguien que escucha de verdad. Si la respuesta es sí, tienes algo que los estudios dicen que vale tanto como cualquier medicamento preventivo. Si la respuesta es no, o si tardas en llegar a un nombre concreto, esa es información importante que merece atención. La quinta señal tiene que ver con la mente, pero no de la manera que probablemente estás pensando. No es si recuerdas nombres con facilidad o si encuentras las llaves sin dificultad. Esas cosas cambian con la edad de maneras que son normales y que no son predictores confiables de longevidad. Lo que sí es un predictor confiable es esto. Si tu mente sigue encontrando cosas nuevas que le interesan, la curiosidad activa, el deseo de aprender algo que no sabías, el interés genuino por entender cómo funciona algo, la capacidad de sorprenderse. Los investigadores que estudian el envejecimiento cognitivo llaman a esto reserva cognitiva, y su presencia en personas mayores de 70 años está consistentemente vinculada con menor riesgo de deterioro cognitivo acelerado y mayor longevidad en general. La razón tiene que ver con la neuroplasticidad, que es la capacidad del cerebro de seguir formando conexiones nuevas a lo largo de toda la vida, aunque más despacio con la edad. La curiosidad activa mantiene ese proceso vivo. El cerebro que encuentra cosas que le interesan sigue construyendo, sigue conectando, sigue siendo
en cierta medida, plástico. El que no encuentra nada que le interese, deja de construir. Y lo que no se construye, con el tiempo, se deteriora. Abundancia. Guerrero tiene 76 años. Vive en Stockton y empezó a aprender a usar un teléfono inteligente a los 74, porque su nieta le dijo que así podrían mandarse fotos. Tardó 3 semanas en entender lo básico. Tardó 2 meses en enseñarle a su vecina de 81 años lo que había aprendido. Ahora manda audios, recibe videos de sus bisnietos y tiene, según ella, más conversaciones interesantes que en cualquier otro momento de los últimos 20 años. Su médico dice que cognitivamente está en un estado que no corresponde a su edad cronológica. Abundancia dice que es porque nunca dejó de tener ganas de entender cosas. La sexta señal es la que más subestima a la gente y la que, cuando se la explicas, hace que casi todo el mundo piense en algo que hace o que dejó de hacer. Es si tienes un propósito, no un propósito en el sentido filosófico abstracto, en el sentido concreto y cotidiano. Algo que te dé una razón para levantarte por la mañana que vaya más allá del desayuno. Algo que te espere, algo que sienta que depende de ti, aunque sea en parte. Puede ser cuidar un jardín. Puede ser los nietos que vienen los sábados. Puede ser un grupo de personas que espera tu presencia. Puede ser un proyecto que llevas años queriendo terminar. Puede ser una conversación que tienes que tener. Puede ser algo tan específico como el perro que necesita salir a caminar cada mañana a la misma hora. Los japoneses tienen una palabra para esto: Ikigai, que se traduce aproximadamente como la razón para levantarse. Y en las zonas del mundo donde la gente vive más años, las llamadas zonas azules, la presencia de ese Ikigai en personas mayores de 70 años es casi universal. Las personas que pierden su propósito, que se jubilan y no encuentran nada que reemplace la estructura y el sentido que daba el trabajo, que se retiran a un espacio donde nadie los necesita de ninguna manera, tienden a deteriorarse más rápido y a morir antes que las que mantienen alguna forma de propósito activo en su vida cotidiana. No hace falta que el propósito sea grande. Hace falta que sea real. La séptima señal es la más física de las 9 y también una de las más ignoradas en los chequeos rutinarios. Es la fuerza de tu apretón de mano. Esto suena extraño hasta que entiendes lo que mide. La fuerza de agarre de la mano es uno de los indicadores más consistentes de salud muscular general que existe. Y la salud muscular, la masa y calidad del tejido muscular que conservas después de los 70, está vinculada de manera directa con la longevidad, la capacidad funcional, la recuperación de enfermedades y la independencia en los últimos años de vida. Después de los 40 años, el cuerpo empieza a perder masa muscular de manera natural, si no se hace nada para mantenerla. Ese proceso se acelera después de los 60 y se acelera más después de los 70. Y las personas que a los 75 o a los 80 todavía tienen una musculatura funcional, que pueden levantarse de una silla sin usar los brazos, que pueden subir escaleras sin agarrarse del pasamanos, que pueden cargar las bolsas de la compra desde el carro hasta la cocina. Esas personas tienen consistentemente mejores pronósticos en todos los indicadores de salud que se miden. La fuerza de agarre
Es la manera más fácil de medir esto sin aparatos. No hace falta ser fuerte como a los 30. Hace falta conservar suficiente fuerza funcional para las actividades de la vida cotidiana con cierto margen. Y ese margen no se conserva solo. Se conserva moviéndose, resistiendo, cargando peso con regularidad, haciendo que el músculo siga siendo necesario para algo. Macedonio Ibarra tiene 78 años y jardinea 3 horas cada mañana en su patio de Tulare. Carga tierra, mueve macetas, poda, planta. No lo hace como ejercicio, lo hace porque le gusta. Pero los efectos sobre su musculatura son los de alguien que hace ejercicio de resistencia con regularidad. Su médico lo revisó el año pasado y le dijo que su fuerza funcional era la de alguien de 62. Macedonio dijo que él no levantaba pesas. El médico dijo que la tierra era suficiente. La octava señal es la que más me cuesta explicar, porque no tiene un nombre médico simple. Pero la entiendes en cuanto la describes. Es si puedes recuperarte, no de una enfermedad necesariamente, de cualquier cosa, de un día malo, de una noticia difícil, de una decepción, de un plan que no salió, de un dolor físico menor, de un cambio que no esperabas. La resiliencia, la capacidad de volver al equilibrio después de una perturbación, es un indicador de salud biológica y psicológica que los investigadores del envejecimiento han empezado a estudiar con más seriedad en los últimos años, y lo que encuentran es que las personas mayores de 70 que tienen una alta capacidad de recuperación, que no se quedan atascadas en los golpes, sino que los procesan y siguen, tienen perfiles de salud consistentemente mejores que las que se quedan en el golpe. Esto no significa no sentir, significa no quedarse, significa que el duelo ocurre, que el enojo ocurre, que la tristeza ocurre, pero que el sistema tiene la capacidad de volver, como una vara flexible que se dobla con el viento y vuelve a su posición cuando el viento cede. Esta capacidad tiene componentes biológicos que no se controlan completamente, pero tiene también componentes que se cultivan, la manera en que interpretas lo que te pasa. Si tienes personas con quienes procesar, si tienes un marco de significado que da contexto a las cosas difíciles, si tienes la costumbre de actuar en lugar de solo reaccionar. Y ahora llegamos a la novena, la última, la que en mi opinión contiene a todas las demás de alguna manera. Aquí quiero preguntarte algo antes de dártela. De las 8 señales que ya escuchaste, ¿cuál es la que más te hizo pensar? ¿Cuál reconociste de inmediato como algo que estás haciendo bien? ¿Y cuál es la que te hizo incómodo porque sabes que ahí hay algo que atender? Escríbemelo en los comentarios, no como confesión, como conversación, porque estas 9 señales no son un examen con nota, son un mapa, y los mapas son más útiles cuando los compartes con alguien que también está mirando el terreno. Y si este video te está haciendo pensar en alguien que quieres, alguien mayor, mándaselo. A veces, la mejor manera de cuidar a alguien es darle información que nadie más le está dando. Terminemos con la novena señal. La novena señal no es un síntoma médico, no es un número en un análisis de sangre, no es algo que aparezca en una radiografía, ni en una tomografía, ni en ningún aparato que exista hoy en ningún hospital del mundo. La novena señal es si te importa seguir viviendo. Y lo digo exactamente así, con esa crudeza, porque la investigación lo dice
con esa crudeza. Las personas mayores de 70 que tienen razones concretas para seguir, que quieren ver crecer a un nieto, que tienen un proyecto sin terminar, que tienen algo que decirle a alguien, que tienen curiosidad por lo que va a pasar el año que viene, que sienten que su presencia en el mundo tiene un valor para alguien, aunque ese alguien sea solo el perro que cuidan o las plantas que riegan. Esas personas viven más, consistentemente, en estudios realizados en distintos países, con distintas metodologías, en distintas épocas. El deseo de vivir no es una emoción pasiva, es un sistema activo. Cuando ese sistema está encendido, el cuerpo recibe señales que afectan al sistema inmune, al sistema endocrino, a la inflamación, al sueño, al apetito, a docenas de procesos biológicos que los científicos todavía están cartografiando completamente. Cuando el sistema está apagado, cuando una persona mayor siente que ya cumplió, que ya no le importa mucho lo que pase, que da lo mismo estar que no estar, el cuerpo lo sabe y el cuerpo responde. Esta es la señal más importante de las 9 y también la más delicada, porque hay personas que la han perdido no por elección, sino por circunstancias. El aislamiento, la pérdida de personas queridas, el dolor crónico, la falta de propósito, la sensación de ser una carga. Y esas circunstancias no son culpa de quien las vive. Son situaciones que a veces necesitan ayuda externa para cambiar. Si te reconoces en esa descripción, o si reconoces a alguien que quieres, esa es la señal más importante de todas, y la que más merece atención, conversación y, si es necesario, ayuda profesional. Estas son las 9 señales. No son una condena ni una garantía. Son lo que son, indicadores, puntos de referencia en un mapa que cada persona recorre de manera distinta. Pero hay algo que conecta a las 8 primeras y que la 9ª contiene de manera implícita. Algo que los investigadores encuentran una y otra vez cuando estudian a las personas que viven más y mejor después de los 70. No es la genética, aunque la genética cuenta. No es la dieta perfecta, ni el suplemento correcto, ni el hábito de ejercicio más eficiente. Es que siguen siendo protagonistas de su propia vida. Siguen tomando decisiones. Siguen teniendo preferencias que actúan. Siguen aprendiendo algo. Siguen teniendo personas a quienes importarles. Siguen encontrando razones en el día de hoy, no solo en el recuerdo del pasado o en la esperanza de un futuro. Siguen estando presentes en su propia existencia. Las personas que se retiran de su vida, que delegan a otros la totalidad de sus decisiones, que esperan sentados que el tiempo pase, que cierran la curiosidad y el propósito y las relaciones y el movimiento, esas personas, con independencia de sus condiciones médicas específicas, tienden a deteriorarse más rápido y a vivir menos, no porque se rindan activamente, sino porque el cuerpo, que es una máquina diseñada para usarse, interpreta la inactividad como una señal de que ya no es necesario mantenerse en funcionamiento óptimo. Y el cuerpo hace lo que le dice la vida que tiene que hacer. Hoy, antes de que termine el día, hay una pregunta que vale la pena hacerse. No para angustiarse, para orientarse. ¿En qué dirección estoy caminando? No en el sentido de la velocidad al caminar, aunque esa también importa, en el sentido de si el rumbo de tus hábitos, de tus relaciones, de tu propósito, de tu curiosidad, de tu deseo de seguir, si ese rumbo apunta hacia más vida o hacia menos. Porque ninguna de las 9 señales está fija,
Ninguna. Las que están bien se pueden mantener. Las que están mal se pueden trabajar. No todas, no siempre, no completamente, pero más de lo que la mayoría de la gente cree que puede trabajarse a los 70 años, o a los 75, o a los 80. El cuerpo es más flexible de lo que parece. La vida es más moldeable de lo que parece. Y la diferencia entre los que se quedan con esa flexibilidad y los que no, casi siempre empieza con algo pequeño, con un paso más en la caminata matutina, con una llamada a alguien a quien hace tiempo no se llama, con un libro sobre algo que no se sabe, con un jardín que necesita agua, con un nieto que necesita que alguien esté cuando él esté, con cualquier cosa, por pequeña que sea, que le diga al cuerpo que todavía hay razones para seguir. Porque el cuerpo escucha. Siempre ha estado escuchando. La pregunta es si le estamos dando algo que valga la pena oír.